Pues gracias a Dios, hermanos, por la alabanza, porque Dios también se goza con nosotros. Dios no nos salvó por un interés. Si nosotros hacemos algo bueno, no es más grande Él, y si hacemos algo malo, no es más pequeño Él, sino es más bien una relación de amor que Él ha querido asumir para sufrir con nosotros o para gozarse con nosotros. Y como en una relación de amor nosotros nos alegramos con Él, sentimos ese amor que nos infunde, pero Él también, como dice Sofonías, se gozará sobre ti con cantos, callará de amor. ¿Se imaginan un Dios que calla de amor en esa comunión con nosotros mortales, finitos? Vamos a Éxodo capítulo 20. Hemos estado iniciando nuestro estudio. Me dicen que en Jalapa que todavía no se ve. Tenemos algunos problemas con los cables, no tenemos muchos porque cuando movemos la cámara va a salir. ¿Y ahorita ya se ve? Ahorita ya se ve. Ahorita ya se ve, bueno. Saludos a nuestra hermana Noemí, que preguntaba acerca de la transmisión, y a todos los hermanos que estén conectados con nosotros, los hermanos Víctor Márquez y familia. Saludos a nuestro hermano Noel y a todos los hermanos que se conectan, a nuestros hermanos de Tehuacán. Ahí en el libro del Éxodo dice: pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo Yahvé soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Y a continuación vienen las 10 palabras que, de acuerdo con el libro del Deuteronomio, fueron escritas en 2 lajas de piedra y son la médula del pacto que hace Dios con su pueblo como un matrimonio en el monte de Sinaí. Y lo primero, decíamos, lo primero que nos llama la atención es el hecho de que frente a lo que normalmente hemos considerado la ley, y como ley a veces entendemos algo que nos constriñe, que nos obliga, que nos quita libertad, encontramos en este pasaje lo contrario, que el fundamento de la ley es la libertad. No puede obedecer a la ley verdadera, a la ley divina, el que no es libre. Antes de iniciar las 10 palabras, la primera de ellas: no habrá para ti otros dioses. Antes de esas normas, el Señor establece el fundamento de la libertad. ¿Cuál es la causa por la que no tenemos otros dioses? ¿Y cuál es la causa por la que no nos haremos imagen? ¿Cuál es la causa por la que no hemos de tomar su nombre en vano o hemos de guardar el día de reposo? ¿Y cuál es la causa por la que hemos de honrar a los padres, de no matar, de no adulterar, de no robar, de no dar falso testimonio y de no codiciar? La causa es la misma, que Él es nuestro Dios y nos ha sacado de la esclavitud. ¿Sí se fija? El por qué, la causa y la razón por la que el Señor nos puede entregar la ley es porque nos ha sacado de la esclavitud, es porque nos ha hecho libres. Y por eso decíamos que la verdadera libertad es la capacidad de actuar en el amor. Y todo lo demás
no es una libertad en el sentido profundo del término. Si suponemos que vamos a ir a votar, o que fuimos a votar, y que por eso somos libres, pues tenemos una libertad política. Pero es una libertad muy superficial. Tan superficial como que el pueblo fue manipulado para que votara de cierta manera. Entonces, esa no es una verdadera libertad. Y por el contrario, si estuviésemos en una cárcel, no necesariamente habríamos perdido la libertad si estamos en Cristo. La libertad es entonces algo, digo, más profundo. Es la capacidad de que nadie nos quite nuestra identidad, de que nadie pueda arrebatarnos la fe, de que nadie pueda impedirnos relacionarnos con Dios y que nadie pueda impedirnos desear, pensar y actuar desde el amor. Esa es la verdadera libertad. Y si eso no existe, no hay libertad. Y por eso decíamos que en la medida en que actuamos en el amor, nuestra libertad se acrece, se hace más grande. Entre más ama, entre más comunión y dependencia tiene de Dios, la libertad de usted es mayor. En la medida en que hacemos cosas que no surgen del amor, nuestra libertad disminuye y nos vamos poco a poco esclavizando de nuestros vicios, de nuestra indisciplina y de todo aquello que empieza a regir nuestra vida fuera de nosotros mismos. Esa es, entre otras, la razón por la que Dios prohíbe la idolatría. Dios no prohíbe la idolatría porque el ídolo sea algo. Hoy, algunos cristianos supersticiosos le atribuyen a los ídolos demasiado poder. Es que este ídolo tiene demonios, es un demonio, tiene mucho poder. El ídolo no es nada. El problema es que nos esclavizamos nosotros a las creencias falsas. Dios prohíbe consultar las estrellas, no porque las estrellas verdaderamente influyan en la vida de los seres humanos, sino porque esclavizamos nuestra voluntad a una mentira. Dios prohíbe la adivinación, no porque de verdad el diablo pueda conocer el futuro, eso es mentira, sino porque nosotros nos esclavizamos a lo que brujos, chamanes, charlatanes y demás nos quieran decir. Dios no quiere que nos esclavicemos. Si Él nos ha libertado en primer lugar de la esclavitud más grande, que es nuestro pecado y nuestro egoísmo, no quiere que nos esclavicemos. Hay personas que dicen, es que en la iglesia te prohíben todo. Aquí no prohibimos nada, ¿verdad que no? ¿Alguna vez han oído está prohibida tal cosa? No. Pablo dice, todo me es lícito. No todo me conviene porque no estoy dispuesto a someterme en servidumbre ante nada. Nadie me está prohibiendo algo, pero yo no quiero ser esclavo de nada. Yo quiero estar firme, como dice Gálatas, en la libertad con que Cristo me hizo libre. Porque en la medida en que yo me someto a doctrinas equivocadas, a filosofías falsas, me esclavizo. En la medida en que yo creo en supersticiones de cualquier índole, hasta supersticiones cristianas, entre comillas cristianas, me esclavizo. Si cometo mis pecados, me esclavizo. Si dejo que mi cuerpo me domine, me esclavizo. Y no queremos ser esclavos. Y decíamos, ¿cómo se relaciona la libertad? Si la libertad es actuar en el amor, ¿cómo se relacionan la libertad, la ley y el amor?
Porque la ley surge del amor. La ley de Dios surge del amor de Dios. Esto lo tenemos que tener bien claro. Cuando Dios dice no hagas algo, no es porque a Dios le afecte. En el sentido del ser mismo de Dios, en el sentido ontológico, Dios es intocable. Yo no puedo hacer nada que afecte a Dios, que dañe a Dios. Entonces, ¿por qué me pide Dios algo? Por mi propio bien, porque me ama. ¿Sí? Y no porque Dios sea un Dios espantado. Déjenme decir, mojigato, mocho o fanático. Esa es la idea que a veces tenemos, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia prohíbe la fornicación? Si tan bonito que es el amor libre, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia prohíbe la homosexualidad? Pues que no es una preferencia y no hay que discriminar. Y entonces vemos, o que Dios es medio mojigato y entonces preferimos no creer en Dios, o que esas prohibiciones son un invento de la iglesia y entonces mejor no vamos a la iglesia. Y no alcanzamos a ver que la cuestión no es por allí. La cuestión es que Dios es como un padre, y un padre que le dice a su hijo, no hagas esto, hijo. Por ejemplo, al niño pequeño, no metas los dedos en el enchufe. ¿Qué va a ganar el papá? ¿O qué va a perder? Como papá, nada. Pero si el niño desobedece porque dice, mi papá todo me prohíbe, ¿por qué no voy a meter los dedos? Si los mete, ¿verdad? Se va a llevar su castigo. Si el papá le dice, no te salgas a la calle, si no te llevo yo, te pueden atropellar, te pueden robar, y el niño se sale, ¿qué va a pasar? En todos estos ejemplos, ¿acaso es solo un padre egoísta que quiere tener al hijo dominado, que tiene una moral caduca? ¿O simplemente le está pidiendo que no haga cosas que lo destruirían, que lo lastimarían? ¿Sí o no? Sí. Todo lo que Dios nos pide en la ley que hagamos y todo lo que nos pide que no hagamos tiene que ver con que no seamos lastimados, con que nos vaya bien, con que seamos felices, que no nos equivoquemos, que esta vida es una sola y podamos tener de ella lo mejor. Porque a veces el adolescente se equivoca y dice, no me prohíbas, no te metas conmigo, déjame vivir mi vida porque es una sola vida. Pues precisamente porque es una sola vida, ¿alguien quiere ayudar a la hermana? Precisamente porque es una sola vida, tenemos que tener mucho cuidado cómo la vivimos. Precisamente porque es la única que tenemos, no la podemos desperdiciar. ¿O usted la quisiera desperdiciar? Creo que ya hemos desperdiciado bastante algunos de nosotros, ¿no? ¿Quiere seguir desperdiciando? ¿Verdad que no? Puesto que es la única vida que tenemos, en la ley Dios nos dice, haz esto, evita aquello para que te vaya bien. ¿No se lo dice a Josué? Guarda todas las palabras de esta ley para que te vaya bien y para que seas prosperado. Y lo dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que en la ley de Dios medita, todo lo que hace prosperará. Aclaro, a su tiempo. Hay quien quiere que ahorita mismo pide y ahorita mismo Dios le dé, como si de la semilla en un instante pudiera surgir el árbol. ¿Verdad que no? Necesito el tiempo, necesito crecer, necesito saber esperar en Dios. Pero una cosa es real, todo lo que Dios me pida en la ley y todo lo que Dios me prohíba en la ley es porque me ama, es por mi bien. Insisto,
para que yo sea feliz, para que no me equivoque, para que no me destruya yo y no destruya a los demás. Una persona me decía en la mañana, pero es que yo quedo bastante destruida, quedo bastante lastimada después de todo esto que pasó con respecto a otra persona. Es cierto, muchas de las cosas que hacemos van a lastimar al otro, a los otros, ¿no? En la medida en que Dios nos dé una autoridad. Por eso les he comentado que por ejemplo, un presidente en sus malas decisiones, ¿a cuántas personas afecta? A todo el país. A todo el país. Y a veces, déjenme hacer este paréntesis, nosotros como cristianos también nos equivocamos en eso cuando decimos que la persona, cualquier persona que está en el gobierno, es la que Dios quiso. Eso es una mentira. La persona que esté en el gobierno no es necesariamente la que Dios quiso. Porque entonces quiere decir que Dios quiso la corrupción y el fraude y la injusticia y todo eso. Alguien dirá, pero es que en Romanos 13 dice que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad, no toda persona. La autoridad es un principio. La autoridad es algo que Dios delega. Es su soberanía que delega para que nosotros vivamos en sociedad y aprendamos a reconocernos y aprendamos a estar en armonía. Pero la persona que va a representar esa autoridad de Dios puede representarla mal. Puede ser la persona que no le tocaba. Puede ser la persona que va a usar todo ese poder para el mal. Y entonces el cristiano no puede simplemente decir, es de Dios, todo es de Dios. Simplemente recordemos a los profetas de Israel. Cuando ellos reprenden a David mismo, a Jeroboam, a Manasés, a cualquiera de los reyes de Judá o de Israel, ¿por qué los reprendieron si eran la autoridad de Dios? ¿Verdad que no es coherente? ¿Y les hicieron ver su pecado? Sí. Claro. Y precisamente los reprendieron porque a ellos les tocaba proteger al pueblo y ser justos, y estaban utilizando la autoridad como principio divino para el mal. Recuerden ustedes que el diablo no puede crear nada. El diablo solo puede invitarnos a usar mal lo que Dios nos ha dado. El diablo no puede actuar aparte de los seres humanos. El diablo solo puede actuar a través de los seres humanos, convenciéndonos de que usemos mal las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios nos ha dado. Y para unirlo con nuestra meditación, que hagamos un mal uso de la libertad. Estamos hablando de la libertad. Y entonces el ser humano es, entre todos los seres, el único que puede hablar, el único que puede tener una conciencia reflexiva, pensar. Por tanto, es el único que puede decir la libertad. Y en esa libertad podemos decidir coincidir, estar en armonía con la ley de Dios, con la creación de Dios, con la naturaleza humana que Dios ha creado. O podemos estar en contra de la ley divina, estar en contra de lo natural y estar en contra incluso de lo que es verdadera y propiamente humano, en uso de nuestra libertad. Si la fuente de la ley es entonces el amor, porque lo que estábamos diciendo es que todo lo que Dios nos pide es porque nos ama y para que nos vaya bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces la fuente de la ley es el amor. El principio de la ley, principio es aquello que está como la savia que corre y le da vida a una planta. El principio de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque adelantándonos un poco en estas 10 palabras,
Dice, no matarás, no hurtarás, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Lo que está detrás de eso, y lo único que me puede capacitar para vivir estas palabras, es el amor. Yo puedo entender como una prohibición y tratar de no hacerla puesto que es una prohibición, pero finalmente, cuando la circunstancia me lo demande, cuando los intereses en juego son demasiado grandes, estaré dispuesto a violar la prohibición. Pero ¿qué sucede cuando amo? No robarás. ¿Qué padre amoroso le robaría a su hijo? Ahí está el hijo pequeño, ¿verdad? Llega el papá y dice, me voy a robar tus zapatos. Pues ni le quedan, ¿no? Al contrario, el papá siempre está atento para comprarle otros zapatos al hijo. No le va a robar los zapatos, ni los juguetes, ni la ropa, ni la comida. ¿Estamos de acuerdo? El amor no puede robar. Dar falso testimonio es cuando en los juicios se acusaba a una persona. Si 2 personas acusaban a alguien, era suficiente para condenar, y a veces a muerte. Si yo amo a alguien, ¿cómo voy a ir a acusarlo de algo que yo sé que no hizo? Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo le voy a quitar la esposa? Adulterio es quitarle la esposa a alguien. Quitarle la esposa a un hombre, quitarle la mamá a unos niños, quitarle el hogar a una familia. ¿Verdad? Entonces, la savia o el principio que recorre la ley y nos capacita para cumplirla es el amor. Por eso el fin, principio o fuente, principio y fin de la ley es el amor. El fin de la ley también es el amor. Porque ¿quién es una persona madura? La persona que ama. ¿Quién es la persona que ha cumplido la ley? La que ha crecido en el amor, la que actúa por el amor. Por eso cuando los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante? Quizás ellos esperaban algún tema teológico para discutir. Y Jesús podría haber hecho lo que hacemos las denominaciones. ¿Qué es lo más importante? Dirán los bautistas, pues bautizarse por inmersión, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Dirán los pentecostales, pues hablar en lenguas, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Dirán los presbiterianos, pues estar predestinado, ¿no? Y así. Pero dice, Jesús no va a nada de eso, sino Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, citando el libro del Deuteronomio, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. El objetivo, eso es el fin, significa el objetivo, el porqué de algo, el para qué. El para qué de algo, el para qué de la ley es el amor, ¿sí? Pues es la fuente de la ley, el principio de la ley y el fin de la ley. Pero volviendo al primer verso o al segundo verso, Dios establece un fundamento por el cual podemos vivir la ley. Y ese fundamento es la libertad. ¿No parece una paradoja? Te hago libre para que me obedezcas. Y entonces uno, de primera instancia, podría decir, pues entonces, ¿dónde está mi libertad? Pero como ya hemos definido la libertad como la posibilidad de actuar en el amor, y ahora hemos definido la ley como la manera de vivir el amor, entonces ya no hay contradicción. Porque de hecho la palabra ley, la palabra más usada para la ley en hebreo, es Torah, la Torah. Y la palabra Torah no solo significa ley en el sentido de regulaciones, normas, sino que ante todo significa instrucción, enseñanza, práctica para vivir. Y con esto retomamos la idea
de que la ley está allí precisamente para que nos vaya bien, para que no nos equivoquemos, para que no hagamos cosas que nos destruyen en esta la única vida que tenemos, que además transcurre tan velozmente que nos pasma. Así que si la ley es instrucción, es a través de la instrucción que yo puedo mantener y acrecentar mi libertad. Hace 8 días decíamos que la libertad sin disciplina no existe. ¿Quién tiene la libertad para danzar, para tocar un instrumento, para pintar un cuadro? ¿Quién tiene esa libertad? El que sea disciplinado. El que no sea disciplinado no puede bailar aunque quiera. Puede brincar como chapulín, pero no puede bailar, ¿no? No puede tocar, no puede hacer nada. La libertad y la ley no están peleadas, sobre todo cuando la ley se establece en 2 sentidos. La mayoría de los mandamientos inician con un no. Solo hay 2 mandamientos que inician con un sí. ¿Cuáles son los 2 del sí? De los 10. De los 10, no estoy hablando de todos los demás. Guardarás el día de reposo. Aunque después viene la parte también negativa, ¿no? No harás en él ninguna obra tal. Y el otro, honra a tu padre y a tu madre. La parte negativa está implícita. Como en estos negativos, la parte positiva está implícita. Pero cuando usa la forma negativa, no tengas otros dioses, no te hagas imagen. Lo único que Dios está diciendo, mira, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero solo aquí hay estas señales para que sepas por dónde podrías estarte perdiendo, por dónde podrías estarte equivocando. Vamos a verlo de esta manera. ¿Es cierto que lo que no está prohibido está permitido? Claro. Todo lo que no esté prohibido se convierte en un gran campo en el que yo puedo tener iniciativa. ¿Sí o no? Sí. Si usted ama a una persona, a ver, el enamorado, el joven enamorado, ¿cuál es la ley que dice que le compre a ella una tarjeta y unos chocolates y que le abre por teléfono y que la vaya a dejar a su casa y que le abra la puerta del carro? ¿Dónde está esa ley? No existe. ¿De dónde surge entonces todo eso que hace el joven? Claro, ¿sí lo vemos? El amor realmente necesita la ley solo como una brújula, pero todo lo demás tiene que surgir del corazón, o el padre que ama a su pequeño. Sí hay leyes que condenan la negligencia paterna, pero no hay una ley que me obligue a abrazar a mi hijo, a cargarlo, a acariciarlo, a comprarle unos dulces, a llevarlo a pasear. ¿O sí? ¿De dónde surge? Del amor. Del amor. Entonces, estos son como unos mojones, unas indicaciones que me dicen, este camino no es, aquel camino no es, de aquí no debes de pasar, pero tienes un terreno muy extenso donde tu creatividad puede manifestar el amor. ¿Sí? Y entonces Dios quiere que los que somos sus hijos podamos crecer. Allá en Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Sí? Hay 2 palabras para decir niño. Tenemos a nuestro maestro de griego, que ya me corregirá si no, ¿verdad? El paidos o pedos, no, sí, es más correcto pronunciar, ¿sí? Y el tecnon, el niño mayor. Y el texto bíblico, cuando habla de ser guiados por el Espíritu, usa la palabra para el hijo mayor, para el hijo maduro. ¿Sí? Cuando un niñito es pequeño, casi no le damos gran libertad, ¿o sí? A menos que ahí esté jugando, pataleando y pues un poquito, ¿no? Pero casi todo le tenemos que decir qué hacer y cómo hacerlo.
cómo lavarse los dientes, cómo amarrarse los zapatos. Pero a un niño maduro, a un joven, normalmente ya lo dejamos que sea libre, ¿sí o no? Bueno, deberíamos. Porque si usted tiene un hijote ya grandote y de todas maneras lo tiene aquí, eso está muy mal, ¿sí? No debe de ser así. El anhelo y el objetivo de nosotros como padres es que nuestros hijos se independicen y sean autosuficientes lo antes posible. ¿Sí o no? Sí. Usted lleva al niño a la escuela para que no se pierda, para que no se vaya de pinta. Pero ¿qué tal que el hijo haya interiorizado eso y sepa irse a la escuela y haya decidido que no se va a ir de pinta aunque lo inviten sus amigos? ¿Verdad? Eso es lo ideal. A veces tenemos que estar vigilando al niño constantemente, que no tome esto, que no lo rompa, que no se salga. Pero va a llegar un tiempo en que quisiéramos, y que además no vamos a poder acompañarlo a todos lados. Si usted quiere acompañar a su hijo a una fiesta, a su hijo de 15, de 20 a una fiesta, para ver cómo se porta, pues no creo que el hijo esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debe de estar el policía del hijo? Dentro de él. ¿Me explico? Lo que nosotros tenemos que lograr en los hijos es la madurez para tomar sus propias decisiones. Es la capacidad de resolver problemas. Y esto va sobre todo a las mamás. Las mamás siempre le están resolviendo todo a los hijos. A ver, te voy a calentar las tortillas. Momentito. Enséñale a prender un cerillo. Enséñale a prender la estufa. Enséñale a darle la vuelta a la tortilla. ¿No? Los hijos deben de aprender a resolver problemas. Dios nos permite vivir en pruebas para que aprendamos a resolver problemas. Y ojalá que nuestro hijo a los 17, 18 ya estudie, todavía estudie y trabaje y sepa andar solo y sepa ir de viaje y hasta se vaya y se ponga a su departamento y sea independiente. A veces no es que el hijo no se quiera separar, es que nosotros los papás no lo queremos soltar. Tenemos que hacer lo que muchos animales hacen, ¿eh? Vea de repente documentales de animales. Ahí están los leoncitos queriendo todavía tomar de la chiche de la mamá. Y la mamá pues ya los manda a volar y se va por otro lado, ¿no? Y tiene que enfrentar la vida. Tiene que enfrentar la vida. Bueno, nuestro crecimiento con Dios es igual. Cuando somos bebecitos, dependemos mucho de alguien que nos enseñe la Biblia, de que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Pero va a llegar un momento en que Dios y los pastores también tenemos que decir: hermano, toma tus decisiones. ¿Verdad? Porque normalmente sucede lo contrario. Me estaban contando de un pastor que la semana pasada dijo que hasta las esposas y los hijos, por encima de los papás y del marido, le deben de ir a preguntar a los pastores. Eso es ir contra la autoridad de Dios. Porque si ustedes se fijan, la Biblia casi siempre se refiere a los hombres, ¿no? Cuando la Biblia habla y se presta el lenguaje, siempre vemos que se refiere en lo masculino. Y entonces las mujeres, y entonces los niños, porque cada varón, cabeza de familia, tenía que ser el sacerdote de su casa. Yo haría mal en pedirle a un joven o a una esposa de alguien algo que va en contra de su cabeza. Yo no puedo pasar por encima de la cabeza de alguien, porque yo mismo estaría violando la autoridad. ¿Sí? Pero esa autoridad, sea del pastor, sea del esposo, sea del padre, o incluso sea de un buen gobierno, tendría que ser una autoridad que está allí para proteger, para orientar,
pero sobre todo para hacer a una persona libre. Libre. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver que si la Biblia dice que somos libres y si la Biblia nos da una serie de instrucciones, ¿para qué son las instrucciones? Pero no son para que las hagamos como autómata. ¿Son instrucciones o son programaciones? Dios me programó así como robot y ya voy a hacer yo las cosas. Cuando el libro de Proverbios dice que todo esto que estudiamos es para adquirir sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad de saber escoger, de saber enfrentar un problema, de saber decidir lo mejor. Esa es la sabiduría, de conocer lo que Dios quiere. Entonces es algo que yo debo de ir cultivando. Proverbios habla de cultivar la sabiduría. Entonces tenemos que romper quizás con algunos esquemas. Miren, el primero de ellos es pensar que todo está escrito. Todo está escrito. ¿Y por qué me puse un saco negro? Porque Dios quiso, ¿verdad? ¿Y por qué me puse un suéter gris? El destino, ¿verdad? Entonces pensamos que una hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Apóyese en su concordancia o en su celular o en lo que quiera y va a ver que esa frase no está en la Biblia, ¿no? Está en el Corán, claro. ¿Sí? No está en la Biblia esa frase, porque entonces Dios sería el responsable de todas las calamidades del mundo, puesto que hasta el mínimo detalle pasa porque Dios quiere. No tendríamos necesidad de las leyes de la física, porque si todo cae porque Dios quiere, no entiendo por qué todo cae a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Dios siempre quiere esa velocidad, ¿no? O sea, no hay tal providencialismo ingenuo, eso no existe. Alguien me preguntaba si también el diablo puede hablar del futuro, puede adivinar el futuro. Yo decía, bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque si ese adivinar el futuro es algo cierto, el diablo me estaría diciendo algo cierto cuando él es el padre de la mentira, ¿no? Y el diablo es tan mentiroso e ignora tanto el futuro que yo no sé si ustedes vieron esta semana una noticia de que José de Jesús Mendoza, llamado el Cristo, que se tatuó el 666 en la frente, dijo que en estos días su cuerpo se iba a convertir en inmortal, iba a traspasar paredes. ¿Y qué pasó? Pues se sigue dando de chipotazos ahí, ¿no? O sea, el diablo dice puras mentiras. Pero más importante que todo eso, si el diablo adivinara, estaríamos aceptando que el destino existe. Y el destino no existe, existe la libertad. El profeta Jonás fue a Nínive y les dijo, si esto, pasa esto, y si esto otro, pasa esto otro. Y entonces, ¿quién decide? Los ninivitas. No es un destino fatal, inflexible, un sino inevitable, un hado o todo lo que quieran, ¿no? Es la libertad. Son las consecuencias de lo que yo decido. Si Dios no destruye Nínive y los bendice, es la consecuencia de su arrepentimiento. Y si Nínive se destruye, es la consecuencia de su pecado. Entonces tenemos que dejar de lado esa idea pagana, fatalista. No hay un futuro, un destino escrito. Hay una decisión de los seres humanos. Y la otra cuestión que también habría que cambiar es la idea de que Dios termina anulando al individuo. Algunas enseñanzas, no sé si por ahí se han encontrado, sobre todo de un señor que se llamó
Witness Lee, ¿no? La Iglesia del Recobro, que tiene una Biblia, la Biblia del Recobro, y otros grupos parecidos en doctrina, nos enseñan que todo, absolutamente todo lo que venga de nosotros es malo, es carnal, es pecaminoso, y que solo lo que venga de Dios es agradable a Dios. En ese sentido, entonces, estamos eliminando al individuo. Estoy de acuerdo que lo que viene de la carne, acá hay 2 sillas, pásense. Les quitamos los folletitos de ahí. Pasen. Estoy de acuerdo que todo lo que viene de la carne, en el sentido que carne significa tendencia a lo malo, deseos malos, no es de Dios. Estoy de acuerdo en ello, pero también hay que reconocer otra cosa. Dios no quiere anularnos, quiere salvarnos. Si Dios nos salva, y eso significa que nada en nosotros es bueno y que toda la salvación se trata de irnos haciendo a un lado, entonces ¿qué salvó? Pues no salvó nada, nos hizo a un lado. La salvación tiene que implicar el concepto restauración, es decir, algo que no servía, algo que estaba echado a perder, algo que se había corrompido, tiene que recuperar la naturaleza con que Dios lo crió. Tiene que volverse a colocar en el diseño divino. Y en ese sentido, Dios quiere recuperar a la verdadera persona que somos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien tuviese un hijo drogadicto, esto nos va a servir. En primer lugar, el papá, la mamá, lo seguiría amando, ¿sí o no? Si nosotros somos pecadores, Dios nos sigue amando incondicionalmente. En segundo lugar, ese amor de los padres no significa la aprobación de las cosas malas, ¿verdad? Porque la mamá que sufre por el hijo drogadicto no dice, sí te amo tanto que mira, yo mismo te compré la droga, ¿verdad que no? O sea, no significa la aprobación. Y esto que estábamos diciendo de la ley, si la mamá, el papá le aconsejan, le pide, le ordena, le prohíbe que no se drogue, ¿por qué es? Por amor, por su propio bien. ¿Cuál va a ser la solución? La solución no puede ser eliminar al hijo. Le voy a pedir a Dios que ya te mueras para que no seas drogadicto. A veces nos quedamos en esa parte de la doctrina cristiana, ¿no? Yo creo en la importancia de la cruz y de la negación de uno mismo, pero ese es el primer paso y no nos podemos quedar allí. Es la negación de esa parte negativa, pero es la restauración de la parte positiva, ¿no? Si él decide abandonar eso, a lo mejor usted lo manda a una clínica y entonces empiezan a, pues desde alimentarlo bien, darle vitaminas y levantarlo y volverlo a enseñar a trabajar y etcétera, etcétera. ¿O no? ¿Usted qué quisiera? No un hijo eliminado, no un hijo pasivo, no un hijo amarrado en el centro de rehabilitación, sino un hijo que otra vez fuera libre, activo, que llegara a la plenitud de lo que debe de ser. Entonces, Dios quiere que nosotros volvamos a la plenitud de lo que debemos de ser, es decir, a la realización. Es una palabrita a veces difícil de entender, ¿no? Cuando alguien dice, es que yo me quiero realizar. ¿Y eso qué quiere decir? A lo mejor hay que ir a la raíz de realizar, que significaría manifestarse plenamente en el mundo de las cosas, ¿no? En acto, ser en acto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo planto una semillita, todavía no es un árbol. Una semillita es un árbol en potencia, ¿verdad? Cuando usted tiene un bebé, todavía no es un científico, un
teólogo, ¿verdad que no? Y ojalá que nunca sea un político. Todavía no es, ¿verdad? Cuando entonces usted se convierte a Cristo, la vida de Dios ya está en usted empieza a germinar la nueva criatura, pero todavía no es 100% una nueva criatura. De entrada tengo la misma cara, bueno, más arrugada, ¿no? Entonces, ¿dónde está la nueva criatura si cada día estoy más viejo? ¿Sí? Empiezo a ser la nueva criatura, pero no seré absolutamente, completamente nueva criatura hasta la resurrección. Pero mientras tengo que ir creciendo, como el árbol del que hablábamos al principio. Y en la medida en que crezco, mi objetivo, pensemos en el árbol, yo soy una plantita que está brotando. ¿Cuál es mi objetivo? Ahorita, como plantita que está brotando, tengo un cierto miedo de que pase un viandante y me pise. ¿Y cómo voy a quedar? ¿Sí? Pero mi anhelo es ser un árbol tan frondoso y de un tronco tan grueso que el viandante que me quiera pisar se rompa el pie. Yo quiero ser un árbol con muchas hojas, con mucho fruto, donde viven muchos pajarillos, muchas ardillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de la vida cristiana es ese: desarrollar nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión, nuestra maduración en el amor, hasta que seamos un árbol completo, frondoso, pleno. Y eso quiere decir realizado. ¿Sí? Realizado. ¿Podríamos vivir eso? ¿Podría hacer eso Dios con nosotros si siempre fuéramos un títere de Dios? ¿Verdad que no podemos ser un títere de Dios? ¿Cuántos están casados o tienen una novia, un novio? No lo nieguen. Okay. ¿Cuántos quieren que esa pareja sea un títere? Puede haber alguien. Puede haber alguien que lo quiera, pero fíjense que eso sería patológico, ¿no? Realmente sería aburrido tener una pareja, por ejemplo, tener una esposa. ¿Quieres cenar? Lo que tú digas. ¿Y qué quieres cenar? Lo que tú quieras. ¿Verdad? Pues te vas sin cenar a la cama. Pues sí. O sea, una persona sin voluntad, una persona sin carácter, ni siquiera nos atrae. Creo que una de las cosas más atractivas de una persona es su manera de ser, ¿no? Sobre todo las mujeres lo que buscan en un hombre es seguridad, decisión, firmeza, ¿verdad? ¿O qué les parece a las mujeres el muchacho que dice, bueno, es que no sé si invitarte o no invitarte, no sé si te doy el asiento o no te doy el asiento, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos indecisos, títeres, personas incapaces. Si lo que Él espera en respuesta es nuestro amor, ¿no? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y yo cité Sofonías hace rato. Dice, Dios callará de amor, se regocijará sobre ti con cantos. Dios no solamente nos ama, sino espera una relación de amor con nosotros. Él se deleita con nuestro amor. Eso es algo casi incomprensible, ¿no? Increíble. Como el ser eterno, el ser infinito, creador de todo, puede estar contento porque yo lo amo. Puede callar de amor. Me gusta la frase callar de amor. Es tan hermoso el momento, es tan profundo el sentimiento, que no necesitamos palabras más que disfrutarnos. O el otro aspecto, se regocijará sobre ti con cantos. Y la palabra regocijar implica la palabra brincar. ¿Sí han visto ustedes a alguien tan contento? Sí. Aunque sea adulto, ¿no? Sí. Que brinca.
¿Se imagina a Dios brincando? Pues sí, ahí dice, ¿no? Entonces Dios espera esa relación de amor. ¿Y con quién va a tener una profunda relación de amor? ¿Con alguien que no sabe decidir? ¿Con alguien que no tiene ningún carácter? Dios quiere recuperar a la persona auténtica. Cuando Cristo se hizo humano, como humano, Cristo tuvo que madurar, ¿no? De niñito tuvo que aprender todo lo que los niñitos. ¿O creen que Jesús, por ser el Hijo de Dios, nació ya sabiendo caminar, hablar, leer, todo? No. ¿Le tuvieron que cambiar el pañal? ¿Se raspó las rodillas alguna vez? ¿Tuvo que aprender a hablar? ¿A leer? ¿A memorizar? Pues sí, todo eso. Pero espiritualmente también. La carta a los Hebreos dice, hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Me sorprendió mucho la primera vez que leí este verso, prácticamente no me gustó, porque dije, Jesús es perfecto, ¿cómo dice aquí que aprendió? ¿Qué tenía que aprender si él era Dios mismo, no? No me gustó ese texto, les confieso, ¿verdad? Pero ya mirando a Jesús como plenamente humano, uno dice, claro que sí, todo humano tiene que aprender. Y la manera más alta de aprender es el sufrimiento, aunque no nos gusta mucho, ¿no? Por eso no vaya usted a parar de sufrir, porque la Biblia dice lo contrario. El sufrimiento es la mejor manera de aprender. ¿Por qué es la mejor manera de aprender? Si yo tengo un hijo pequeño y le ordeno algo que no implica sufrimiento, la obediencia es fácil. Hijo, te ordeno que te comas este helado de chocolate. Encantado de la vida, ¿no? Pero si yo le pido algo que exige sufrimiento, hijo, te pido que barras el patio y lo laves. Ah, ¿yo por qué? ¿No? Entonces solamente cuando obedecemos en el dolor aprendemos. Y si ese sufrimiento y ese dolor implicaba la renuncia total, el sufrimiento infinito, entonces la obediencia y el amor se volvían infinitos. Por eso dice, Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Y la siguiente frase dice, y siendo perfeccionado vino a ser causa de salvación. Y otra vez la pregunta, ¿cómo Jesús perfeccionado? ¿Que no era perfecto? Pero en la Biblia la palabra perfeccionado significa madurez total. No significa falta de defectos. Él no tenía defectos. Es más, él nunca pecó. Y a pesar de que nunca pecó, necesitaba lo mismo que necesitó Adán antes de caer. ¿Qué necesitó Adán antes de caer que necesitamos usted y yo también? La prueba. ¿Y para qué queremos la prueba? Para decidir. ¿Decidir qué? Amar. ¿Sí? Lo que le faltaba a Adán antes de caer era madurar en el amor. Cuando se dice que Jesús fue perfeccionado, quiere decir que alcanzó la madurez en el amor. Así que nosotros tenemos que ser perfeccionados, es decir, alcanzar la madurez en el amor. Y nosotros ahora tenemos un modelo. Pilatos creo que profetizó. Cuando Pilatos presentó a Jesús ante el pueblo judío, dijo la frase, Ecce homo, aquí está el hombre. Podríamos decir que Jesús es el hombre. Es el modelo de lo que humanamente todos debemos de ser. Y es el modelo del tipo de cuerpo y de resurrección que todos nosotros vamos a recibir. Jesús es el modelo de la perfección humana. Y hacia allá tenemos que caminar. Pero la única manera de lograr ese camino y de llegar a esa madurez es tomar decisiones. Y es allí donde estábamos, ¿no? Hay cosas en las que Dios puede intervenir. No solo Dios, el azar.
o el diablo, ¿o no? Si ahorita tiembla, en primer lugar es un azar que ahorita tiemble, porque eso no es algo programado, es cuando al volcán se le dé la gana, ¿verdad? Por decirlo de una manera. También es un azar que estemos aquí y que la casa no esté muy bien construida. Y será un azar si se nos cae encima y nos quedamos enterrados unos 15 días. No sé si me explico, que entonces hay situaciones que no son más que el resultado de las circunstancias de la vida, de las condiciones de la finitud de la existencia. Si alguien tiene un niño enfermo, que nació enfermo, no se lo mandó Dios. Es una posibilidad entre muchas posibilidades. Si ahorita salgo y me secuestran, es una posibilidad entre muchas posibilidades, ¿o no? Y cualquier cosa por el estilo. A veces no nos gusta pensar en esto. Es más fácil, religiosamente hablando, que el pastor diga: es que todo lo que pasa es porque Dios quiere y no te puede pasar nada malo porque Dios te cuida. Ah, eso qué bonito suena. Pero es una mentira. Es una superstición, como ponerse una medallita del santo que quieran y pensar que me protege y no me va a pasar nada. Eso no existe. Dios me permite estar en este mundo igual que cualquier otra persona, sujeto a las condiciones y posibilidades de este mundo. Nada más que con una diferencia: yo lo tengo a Él adentro. Y si me quedo atrapado 15 días después de un terremoto, voy a tener paz. Y me van a sacar vivo porque voy a tener paz. Y al otro lo van a sacar muerto porque se murió de angustia. ¿O no? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Y si me secuestran, pues no voy a dar ni un peso. Y si me golpean, pues voy a tener que aprender a perdonarlos. Y el que no tiene a Cristo, pues se va a sentir destrozado y a lo mejor va a odiar. O sea, tiene que haber diferencias, ¿no? Si me enfermo, ¿los cristianos no se enferman? Sí. Claro que se enferman, ¿no? Hay quien dice que toda enfermedad es del diablo. Yo ayer decía, a manera de ejemplo, ¿que no usar lentes es una enfermedad? Entonces, puros endiablados aquí. ¿Verdad que no? La enfermedad es una condición de la existencia y tenemos que aceptarla con alegría, con fe y con el coraje de seguir adelante. Y el que no sea cristiano no va a saber aceptarla de esa manera, y mucho menos la muerte. A la gente no le gusta hablar de la muerte, ¿no? Entonces hay situaciones en la vida que no obedecen más que al azar, a las probabilidades. ¿Por qué somos mexicanos? Pues por azar. O Dios dijo: a ver, Marco, yo quiero que seas mexicano para que sufras. No, así pasó, ¿verdad? Pues, la cigüeña iba volando y se le cayó el niño y pues aquí le tocó nacer, ¿verdad? Hay otras cosas que sí, probablemente el diablo, ¿no? Como cuando a Job, ¿no? Va y dice: Señor, y quiero hacer esto y esto. Pero eso es para los cristianos peligrosos. Para los cristianos carnales, el diablo ni se mete ahí. Ese no es problema, ¿sí? El cristiano peligroso, ese sí, el diablo se puede ocupar personalmente de él, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Otras cosas puede Dios directamente decir: bueno, en este punto yo quiero que pase esto, que hagas esto, etc. Pero vamos a decir que del 90% de las cosas nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Sí o no? Sí. Ahora, sería bueno tener una formulita, una brújula, una bola de cristal para tomar decisiones, ¿verdad? Porque no nos gusta tomar decisiones. ¿Por qué? Hace rato yo decía
pastores que no dejan en libertad, sino que todo el tiempo están obligando a la gente a sujetarse, en el sentido tiránico del término. ¿Y por qué a la gente le gusta eso? Es más fácil. No tenemos que tomar decisiones. Hasta hay una doctrina de que si el marido, el pastor se equivoca, pues yo obedezco y él que dé cuentas a Dios, ¿no? No, pues esa doctrina está comodísima, ¿no? Eso no se puede, hermano. No nos gusta porque toda decisión o cualquier decisión no puede tener una garantía de que es 100% adecuada. ¿Cómo le va a hacer usted? Y hay decisiones dificilísimas, ¿o no? Verdaderamente no tenemos elementos para decidir una cosa u otra. ¿Y qué tenemos que hacer? Decidir. Y cuando decidimos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la responsabilidad. Por ejemplo, cuando decidimos para el pecado, ¿saben cómo nos libramos de la responsabilidad del pecado? No, sí, hermano, pues yo volví a fornicar, pero es un demonio de fornicación. Eso es evadir la responsabilidad. Cuando yo encuentro el mal afuera de mí, en otra cosa que no soy yo, estoy negando mi verdadera naturaleza pecaminosa. ¿Cómo le voy a pedir auténticamente perdón a Dios? Señor, perdóname, ¿por qué un demonio de fornicación? No, pues ¿cómo? Es como en el Génesis, ¿no? La mujer que me diste por compañera. No, yo tampoco, la serpiente. Y nosotros seguimos confesando de la misma manera. Señor, es que traía yo una maldición generacional. No, hermano, no hay que negar nuestra responsabilidad. Lo primero es reconocer la absoluta responsabilidad sobre todas las cosas que hacemos. Los latinos no somos muy dados a eso, ¿eh? El joven se le hace muy fácil tomar unas copas y subirse a un carro, ¿verdad? Se nos hace muy fácil llegar tarde a cualquier parte. Se nos hace muy fácil decir, ay, pues no estuvo listo, pero ahí va, ya va a salir, ¿verdad? O sea, todo lo manejamos así, sin asumir la verdadera responsabilidad. Bueno, hasta en el lenguaje político. La gente pobre, no decimos es la gente explotada, decimos los que menos tienen, ¿verdad? El rezago, no es culpa de nadie, es un rezago. Esos eufemismos que rompen la auténtica responsabilidad. Y si nosotros pecamos, tenemos que confesar nuestro pecado en toda la gravedad que ese pecado implica. ¿Sí me explico? Tenemos que ser humildes ante Dios y reconocer que lo que hicimos es verdaderamente malo y que somos verdaderamente responsables. Y muchas veces somos responsables, no sé si se puede decir así, responsables pasivos, ¿eh? Porque a veces nos dejamos engañar, nos dejamos seducir, nos dejamos arrastrar. Y en eso también tenemos culpa. ¿Y cuál fue nuestra culpa? Pues dejarme engañar. Y dejarme arrastrar. Y dejarme influir. Y eso también es culpa, ¿sí? No solamente tengo que asumir la responsabilidad de mis actos libres, tengo que asumir las consecuencias, ¿sí? Bueno, es que yo te dije que te pagaba, pero pues creo que ya no creo que sea justo que te pague. Y de repente cambiamos y no queremos aceptar. Sí le podemos pedir a Dios perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no se van a arreglar, ¿verdad que no? Para que no lo olvidemos, les he dicho en tono exagerado, si yo mato a alguien, ¿me puede perdonar Dios? ¿Seguro que me perdona? ¿Y ya se revive el muerto? ¿Verdad? La chica con un embarazo que no debería, ¿puede Dios perdonarla? Y el niño se desaparece.
se le baja la pancita. ¿Verdad que no? O sea, las consecuencias se cargan. Las positivas y las negativas. ¿Sí? Y nunca podemos dejarlas de lado. Por eso es la dificultad, la incomodidad de que nos digan que tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Pero si encontramos aquí entonces en la ley que Dios está diciendo, mira, simplemente no hagas estas cosas. De todo lo demás, tienes que hacer. La Biblia no nos dice detalles de lo que sí tenemos que hacer. ¿Cómo se debe de recoger la ofrenda? ¿En colector o en canastita o en una cajita? Gasofilacio. Otros le dicen el alfolí. El alfolí era una bodega de trigo, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? O pasamos al frente y aquí la dejamos, o pasamos la charolita y el que recoja la ofrenda se queda ahí hasta que aporten. ¿Verdad? ¿Cómo hay que recoger la ofrenda? La Biblia no dice. Solo nos da algunos principios. ¿Cómo debemos de dar? Con gratitud, con generosidad, con desinterés. Eso es muy importante, ¿eh? Usted no le va a dar a Dios para que Dios le dé más. Si usted le quiere dar a Dios, si usted quiere dar la ofrenda para recibir más, hermano, váyase a la bolsa de valores, invierta. No dé, aquí no dé nada, ¿verdad? Usted es solamente porque está agradecido, punto. La Biblia dice, ¿cómo debe bautizarse alguien? Se agacha y lo cubre el agua, lo echamos para atrás, de blanco, de rosa, de negro. ¿Qué palabras tenemos que decir exactamente? ¿Verdad que no dice? ¿Y cómo debe ser una boda? Según la Biblia. Lazo, anillos, de blanco. ¿Cómo? ¿Dice o no dice? Pues no dice. ¿Y cómo nos debemos de vestir? Las mujeres no deben de usar pantalones, ni aretes, ni pintarse. ¿Sí o no? ¿No deben? No dice. Pues no dice. ¿Y los hombres? Deben de traer corbata. ¿No? No deben de traer el pelo largo porque pues, no sé qué tan largo, no sé si ya lo tengo largo o como Ángel, ¿verdad? Ángel en la cabina, no Ángel en el cielo, ¿verdad? O sea, la Biblia no dice cómo nos debemos de vestir. Nos da ciertos principios. Mira, no te vistas de manera presuntuosa. No te vistas de manera costosa porque hay pobres que no tienen. Y mejor dales, ¿verdad? Si tú te vas a comprar una camisa que vale 10 camisas, mejor cómprate una barata y regala las otras 9 a los que no tienen camisas. ¿O no? No te vistas de manera que provoques a los pobrecitos hombres, ¿verdad? O sea, hay ciertos principios nada más. Pero la Biblia no dice detalles de cómo debemos de hacer las cosas, porque nos deja en libertad. ¿Cómo debe de ser el culto? Aunque a veces es muy parecido, pero dice la Biblia, número 1, oración de invocación. Número 2, lectura bíblica. Número 3, 2 cadenas perpetuas de coritos, ¿verdad? Número 4, la predicación. No, nada de eso. Hay total libertad. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la libertad. ¿Sí? Y eso significa una ruptura total con el legalismo por una parte. Significa que ciertas preguntas de que algo es bueno o malo quedan fuera de lugar. ¿Es bueno o malo fumar? La pregunta está mal hecha. Está mal hecha. ¿Es malo? La pregunta tendría que ser: ¿cuánta libertad puedo conservar si fumo? La pregunta tendría que ser:
en mi libertad y en el amor que tengo por Dios, el Espíritu Santo me lleva a eso? Y esa pregunta deja el panorama muy abierto, porque resulta que en Europa, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana no considera pecado fumar. Y ustedes llegan a la junta de pastores y todos tienen su puro, ¿no? Y si uno es legalista dice, pecadores, ni siquiera son cristianos, ¿no? ¿Es malo tomar o no? Esa pregunta, ¿es malo o bueno?, no se parece al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Es bueno o malo? Es la ciencia del bien y del mal. ¿Es dañino tomar? Pues sí, pero también es benéfico tomar. ¿No le dice Pablo a Timoteo? Toma un poco de vino por tus continuas enfermedades estomacales. ¿Sí me explico? Bueno, pastor, ¿es malo bailar? Pues bueno. Acuérdense que el diablo no puede crear nada, que dijimos que el diablo nos lleva a usar mal las cosas. ¿Por qué no nos planteamos mejor cuál es un buen uso del baile y cuál es un mal uso del baile? Si fuéramos una iglesia que danza, yo espero que seamos, ¿es malo bailar? Si un matrimonio cristiano se va al salón de baile y se echan su baile, ¿es malo? Y en otras circunstancias, que no explico porque ya se las conocen, pues sí es malo. No sé si me explico. O sea, hay que ir a preguntarnos las cosas más profundamente, más en torno a la libertad, en torno al uso que le damos, en torno a la comunión que podemos mantener con el Espíritu Santo. Porque esta libertad no significa hacer lo que yo quiero independientemente de Dios. La independencia de Dios, o sea, la separación de Dios, eso es el pecado. Es al contrario, puesto que la libertad surge del amor, dijimos, y se acrecienta con el amor. La libertad se usa, fíjense, paradójicamente, se usa en armonía, en coincidencia con la voz del Espíritu Santo. Porque volvemos a la idea de dos personas que se aman. Y entonces, si una pareja se ama, no dice él, oye, bueno, pues, ¿qué te parece si vamos al cine? Yo soy libre, así que tú vete al cine y yo voy al teatro. No, sino que esa libertad precisamente es utilizada para llegar a un acuerdo absolutamente voluntario, y en tanto que voluntario es donde está su valor, ¿no? En tanto que fue una entrega mutua y una decisión de amor, allí está su valor. Y por eso podemos encontrar en el libro de los Hechos que los apóstoles dicen la siguiente frase: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué tal que lleguemos a esa madurez? Parece bien a Dios y a mí. Estamos de acuerdo Dios y yo en tal cosa y en tal cosa y en tal cosa. ¿No es maravilloso? No es fácil de llegar, y no en todas las circunstancias se puede llegar, ¿no? Voy a terminar recordando algo que alguna vez comentamos, que maneja Kierkegaard en cuanto a Abraham y el sacrificio de Isaac. Y Kierkegaard se pone a pensar cómo Abraham podía estar seguro que Dios le estaba pidiendo a su hijo. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos, y Dios le dijo a Abraham, nosotros acostumbrados a ver la Biblia más como un fetiche que como palabra divina, nos imaginamos que salió así de la bocina una voz que dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y entonces Abraham dijo, pues sí, no hay duda ya, es Dios, ni modo, pues, ¿verdad? Eso no tendría ningún valor y ningún sentido, porque si Dios me habla de esa manera, la libertad se pierde, porque entonces es una especie de conminación inevitable, ¿no? Si Dios se me aparece o me habla audiblemente, ¿podré yo hacer otra cosa distinta a la que me está pidiendo? Pues no.
Lo mismo si se me aparece el diablo, ¿no? La voz de Dios y la voz del diablo tienen que estar en la mente y son sutiles. La voz del diablo es muy sutil porque no quiere ser descubierto, ¿sí? El diablo le dice: duérmete en el sermón, no quiero que oigas esto. Y entonces usted lo traduce y dice: ese hermano está bien aburrido, quién sea Kierkegaard. Pero no descubrimos la voz del diablo. La voz del Espíritu Santo también es sutil y en el Evangelio se simboliza como una paloma. Una paloma cuya voz es suavecita, una paloma que se espantaría si yo soy un tigre agresivo. Y muchas veces mis inquietudes, mis deseos más profundos no me dejan oír la voz de Dios. Es un silbo apacible. Es algo apenas perceptible. Y yo tengo verdaderamente que anhelar su voluntad para poderla escuchar. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, tuvo que haberle hablado así, a su mente, a su corazón: entrégame a tu hijo. Y entonces Abraham tuvo que haberse enfrentado a ese gran riesgo. Si esto que parece la voz de Dios dentro de mí no es de Dios, ¿verdad? Es un riesgo siempre presente. Cuando tuvimos una serie de domingos hablando de la voluntad de Dios y vimos cómo algunas personas están convencidas de que algo es la voluntad de Dios, y yo les aseguro que no es la voluntad de Dios. La mujer enamorada siempre está segura que la voluntad de Dios es que se case con esa persona, ¿no? Siempre, Dios ya se lo dijo, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores predicando cosas malas, esquilmando a las ovejas y esquilando, ¿cómo se dice? Trasquilando y esquilmando, las dos, ¿verdad? Usan las frases: Dios me dijo, ¿no? Hermano, Dios me dijo que me dejes tu chequera firmada, me reveló, ¿verdad? Hay muchas mentiras. Lo que quiero decir es que siempre hay un riesgo cuando tomamos decisiones, pero es un riesgo inevitable. Hay una manera en que podemos disminuirlo, protegernos, cuando en lo más profundo de nuestra actitud, lo que verdaderamente más anhelamos es la voluntad de Dios. Y entonces lo que vamos a encontrar en las 10 palabras que vamos a ir estudiando los siguientes domingos es cómo es a partir del amor, solo a partir del amor, que puedo no tener otro Dios fuera de Jehová, ¿sí? Como es el caso de aquel joven rico. ¿Se acuerdan cuando un joven rico se encontró con Jesús? Y el joven rico le dice: maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios, cumple los mandamientos. Si ese texto lo lee alguien de un grupo legalista, va a decir: ya ves, sí hay personas buenas, pero sobre todo Dios es bueno y Jesús no era Dios, porque Él dijo que solo Dios era bueno, y Jesús dijo que cumpliendo la ley vamos a tener la vida eterna, ¿verdad? Pero si leemos con cuidado, vamos a ver que eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice: cumple los mandamientos. El joven, si hubiese sido humilde, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué tendríamos que haber hecho cada uno de nosotros? Haber caído de rodillas en la desesperación y haber dicho: Señor, eso no se puede. Si para tener la vida eterna tengo que cumplir los mandamientos, estoy fuera, porque no los he cumplido, ni en el futuro los voy a poder cumplir.
Y si ese es el camino, digo la desesperación, porque entonces estoy condenado, me reconozco condenado. ¿No es eso lo que tendría que haber hecho el joven rico? Pero como él era muy orgulloso, él no entendía que la ley venía del amor. Él creía que la ley era una herramienta para podernos salvar. La ley no es una herramienta para podernos salvar, porque no dice aquí: para que yo te saque del país de Egipto, no tengas otros dioses. ¿Verdad que no dice eso? No es una condición. Para que yo te saque de casa de servidumbre, entonces no te harás imagen. Es al revés. La redención es previa. Es la base para que yo tenga una ley. La ley no salva. Las buenas obras no salvan. Los méritos no salvan. La ley está dada para los que ya fueron salvados. La ley es exclusiva para los que han sido redimidos, sacados de la casa de servidumbre. Pero la ley no salva. La ley está para aquellos que han tenido un pacto de amor con Dios. Y esto es lo que el joven rico no entendía. Él creía que la ley era el camino de salvación. Por eso Jesús lo enfrentó con su propia creencia. Cumple los mandamientos. ¿Por qué lo enfrentó con su propia creencia? Porque este joven se sentía bueno. ¿Cómo sabemos que se sentía bueno? Pues la siguiente frase lo dice: todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, yo he sido un niño bueno. Hay cristianos que así presumen, ¿eh? Soy buen padre, buen marido, buen esposo, buen estudiante, buen trabajador, ¿verdad? Y entonces ese hombre, como se creía bueno, dividía el mundo en los buenos y los malos, ¿no? Antecesor de Hollywood, ¿no? Los buenos y los malos. Jesús, ¿a quién pertenecía según el joven? A los buenos. ¿Y el joven a quién pertenecía? A los buenos. Entonces, Jesús, tú que eres de mi equipo, ¿qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús dice: pues desde tus parámetros cumple la ley. Y en vez de llegar a la desesperación de reconocer su naufragio, el joven dice que él lo ha guardado todo. Y entonces es cuando Jesús le dice: bueno, si lo has guardado todo. Jesús es ahí bastante socrático, ¿no? Quiere que él mismo descubra las cosas a partir de un planteamiento, a partir de una pregunta. Si lo has guardado todo, entonces te falta una cosita, ¿no? Chiquitita, ¿no? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Si Jesús le hubiera dicho: da todo lo que tienes y Dios te va a dar el triple, nosotros seríamos de la doctrina de la prosperidad. Pero dice: da todo lo que tiene a los pobres. No a los pobres apóstoles, a los pobres de a de veras, a los pobres de a de veras, ¿no? Y entonces el joven se va triste y no lo hace. No lo hace. Y entonces la pregunta era la siguiente: ¿quién era el Dios de este joven? El dinero. Y por ende, ¿para qué queremos el dinero? Para sentir el placer, el poder, ¿no? Entonces él tenía un Dios que era él mismo. Tenía unos ídolos que eran el dinero, el placer, la posición social, la comodidad, el ocio, el entretenimiento, lo divertido, ¿verdad? Hemos insistido en que no queremos cultos divertidos, ¿o sí? ¿Sí queremos cultos divertidos? Entonces, si ese joven tenía otro Dios, ¿este mandamiento cómo estaba? Transgredido. Él dice que había guardado toda la ley y Jesús lo lleva
pedagógicamente por un camino donde le demuestra: no has guardado el primero. Ya no seguimos con los otros, ¿verdad? Ni el primero.